De verdad para mí es un honor, Pablo, compartir contigo, intercambiar ideas también. Muy bien, sí, espero que sea una hora bien provechosa y que, bueno, que todos los oyentes, todos aquellos que se están conectando puedan salir enriquecidos de esta conversación. Sí, sí, bueno, Pablo, de verdad, te admiro bastante por el trabajo que sigues haciendo y que estás haciendo en Canadá. Y qué país, ¿no? Donde estos asuntos de ideología de género ya se han convertido en una dictadura. Ciertamente, La tolerancia, promueven esas ideas bajo el refugio de derechos humanos, tolerancia, igualdad, diversidad, pero no toleran, no respetan y sobre todo pretenden manchar la esencia de la familia, la vida, la libertad, la sí, amistad. ciertamente, Y lo de derechos humanos, tolerancia, apertura, no discriminación son solamente palabras, porque cuando vamos a los hechos, al momento de imponer esta ideología en la sociedad, como ha pasado aquí en Canadá, estamos experimentando lo que yo llamo siempre una dictadura de género absoluta, en la cual los padres no tienen derecho sobre sus hijos, en la cual, mira qué interesante, no solamente que los padres no tienen derecho y libertad de cómo educar a sus hijos, sino que los niños no tienen la libertad de crecer naturalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué digo eso? Porque si tú estás en el kinder, por ejemplo, tienes 5 años, tú tienes un derecho como niño a recibir una educación adecuada, a poder jugar, a poder disfrutar y no a que venga un transexual a adoctrinarte y decirte que tus padres te impusieron tu sexo, que tienes una orientación sexual, que tienes que decidir, que tienes que descubrir, que tienes que experimentar con sexo con otras personas, con adultos, porque eso es lo que te va a liberar y te va a hacer descubrir tu identidad. O sea, al niño se le está violando el hecho de ser niño. Y eso es uno de los problemas más grandes que hay. No solamente el hecho de que los padres se les impone una ideología bajo la pena de quitarle los hijos, como tenemos aquí en Canadá, lo cual es tremendo, ¿no? Pero aquí hay realmente una ideología de fondo que está siendo usada con todo el poder político, el poder legal, el poder judicial, para tratar entonces de amedrentar a la población y que finalmente la población termine aceptando o callando, que es lo que se busca, ¿no? sí, sí, mira, Pablo, aquí en República Dominicana tenemos una izquierda muy silenciosa, pero avasallante igual, porque de manera silenciosa tratan de imponer toda esa agenda ideológica desde programas educativos, pedagógicos, sexuales, y sobre todo no lo comunican a la población en general. Entonces, cuando vemos que pretenden implementar una política de género, como fue el año pasado, la política de género es la instrumentalización de la ideología de género. Entonces nos mienten en la cara y nos dicen que política de género no es igual a la ideología de género, que los manuales educativos en perspectiva de género no están elaborados. Pero ¿qué pasa? Sí están elaborados manuales en perspectiva de género desde el año 2004, 2008, 2010, que la izquierda lo está haciendo de manera silenciosa. Entonces llega el momento y la gente solo reacciona, pero no previene. Y precisamente en mi país, a pesar de que esta batalla cultural no está tan marcado como en países de la región, sí pretendo, ¿no? Dar la batalla, asumir por un asunto de prevención, porque prevenir es mucho mejor que O reaccionar. que curar, ¿no? O que Así curar que, como pasa aquí en Canadá, que se han creado unos daños terribles en la población, en la juventud de los niños. Jordan Peterson el año pasado en una carta que él escribió muy fuerte a un diario de aquí de Canadá, él decía en 25 años el pueblo canadiense se va a preguntar qué estábamos pensando hace 25 años en el 2019, ¿por qué no reaccionamos? Cuando veamos las consecuencias de todo esto que se ha impuesto aquí en Canadá. Mira, el trabajo que tú estás haciendo es muy bueno porque yo siempre cuando voy a las conferencias Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, siempre he dicho, en Panamá también, les he dicho esto, ustedes están comenzando este libro o esta dictadura del género, yo estoy viendo la conclusión en Canadá, el último capítulo, y realmente yo les vengo a prevenir y decirles esto es peligrosísimo. Y eso es lo que tú tienes que hacer también ahí en República Dominicana y toda la gente que esté escuchando. ¿Por qué todo lo que haga referencia al género es peligroso? Muy peligroso. ¿Por qué es eso? Porque parte de una falsa premisa, Juan. Es una falsa premisa, es decir, parte de una gran mentira de que la mujer en relación al hombre ha sido históricamente oprimida o que todas estas identidades LGBT
son oprimidas con respecto a lo que ellos llaman la heteronormatividad, lo cual es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque si la mujer es oprimida con respecto al hombre, ¿cómo puede ser que la comunidad LGBT sea oprimida con respecto también a la mujer? O sea, que la mujer es oprimida por el hombre, pero es opresora de los LGBT, lo cual aquí hay una contradicción lógica muy grande. Eso es una gran mentira que tenemos que saber desmentir. Primero, porque es tratar a la mujer de estúpida. El decir que la mujer ha sido históricamente oprimida es tratarla de tonta. Porque en definitiva eso es lo que dicen las feministas. Nosotros somos las iluminadas que finalmente nos hemos levantado contra el patriarcado, somos las grandes mujeres de la historia. Y eso es uno de los problemas de la filosofía hegeliana, por así decir, de dónde proviene también todo esto. La filosofía hegeliana, Hegel él mismo decía, yo soy el primer ser humano en la historia en darse cuenta cómo funciona el mundo. Entonces él era el iluminado máximo y la expresión máxima de lo que él llamaba el espíritu, el absoluto del universo. Con un tono muy soberbio, ¿no? Así, y eso mismo también lo vemos en todas estas feministas. Tratar de tontas a todas las mujeres de la historia, incluso las presentes, por un lado. Por otra parte, es negar la libertad de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una realidad y una estructura, si vamos a hablar científicamente, neurobiológicamente hablando, muy diferente a la del hombre. Y es algo que está determinado impresionantemente desde el momento de la concepción, por una cuestión genética, una carga genética muy diferente entre el hombre y la mujer. Y la mujer obviamente que debido a esa carga genética desarrolla toda su estructura cerebral, neurobiológica, psicológica y demás, de una manera muy distinta al hombre, y por lo tanto hay una determinación biológica genética en el hombre, pero también hay una determinación biológica genética en la mujer. Y eso hace que entonces nosotros nos desarrollemos de acuerdo a nuestras propias capacidades y van a ser diferentes las del hombre que las de la mujer. Y el feminismo lo que pretende es una igualdad absoluta. Y en realidad, si tú te fijas, lo único que ellos buscan es volver a las mujeres hombres y a los hombres afeminarlos. Es decir, cambiar los roles, porque para ellas es todo un rol. Para ellas es todo rol social. Y niegan absolutamente toda cuestión neurológica, neurobiológica, toda cuestión genética, diferencias cromosómicas y demás. Por eso aquí tenemos una premisa falsa que hay que saber apuntar y a la gente hay que formarla al respecto, ¿no? Para que la gente se dé cuenta y diga, no me vengan aquí con la cuestión de género. Te voy a dar un ejemplo. En Argentina, una chica, Anaí Galarza, una asesina, ella asesinó a su novio, le dieron varios años en prisión por un asesinato premeditado, una cosa terrible realmente de cuando se hizo todo el estudio, pero ahora la van a juzgar de vuelta con justicia de género. ¿Por qué? Porque claro, la justicia de género dice, si la mujer fue oprimida, a la mujer, aunque sea culpable, hay que dejarla libre para balancear las relaciones, ¿no es cierto?, de opresión y demás. Es decir, entonces que es increíble realmente cómo ya ni siquiera hay un sentido de justicia verdadero en todo esto. Es que ya no son víctimas, sino que se victimizan. Claro, claro, y esta Nair es una asesina que ella tendría que lo primero decir, bueno, pedir disculpas a la sociedad, pedir disculpas a la familia que mató a ese joven inocente, pero no, ella se cree empoderada por todo este discurso feminista y se cree entonces con el derecho de pedir un nuevo juicio que se lo han otorgado y seguramente va a salir libre, Juan, acuérdate de esto, porque la justicia de género no es justicia, simplemente es tratar, es una movida marxista, por así decir, dentro de la dialéctica, de tratar del oprimido darle la razón, aunque el oprimido, el supuestamente oprimido, sea el culpable. Te voy a contar otro caso de un amigo que le pasó aquí en Canadá. Un empleado, él tiene una finca, como le decimos, con vacas y un tambo lechero, leche y demás. Un empleado le robó miles de dólares todos los años porque le robaba leche y la vendía después por su cuenta. Y después este empleado también, cuando él venía gente a comprar leche, se quedaba con un gran porcentaje del dinero. Resulta que cuando se le hace una auditoría a este amigo mío, este hombre le había robado más o menos $200,000. O sea, no estamos hablando en 10 años le había robado unos $200,000. Fueron a un juicio y ¿sabes qué? Mi amigo perdió el juicio. ¿Por qué? Porque el juez dijo, no, porque usted es el dueño del tambo, entonces usted está en una relación de opresión con respecto a este empleado. Y no solamente que el empleado ladrón se quedó con los $200,000, sino que mi amigo ahora le han dicho que tiene que pagarle $2 millones. Porque vivió oprimido al ser empleado, lo cual es una locura realmente la que estamos viviendo hoy en día. Esto es la justicia del género, esta es la justicia de la opresión en la cual no hay justicia.
Aquí se están empleando términos marxistas para vengarse, para realmente hacer uso muchas veces del resentimiento, hacer uso de heridas emocionales, y es lo que se busca, ¿no? Lo cual es muy peligroso, y a las mujeres hay que decirles, no caigan en esta gran mentira realmente, porque las van a volver resentidas, las van a volver fracasadas, las van a volver muy defraudadas consigo mismo cuando se den cuenta de que cayeron en esta mentira, como está pasando con tantas mujeres, ¿no? Sí, Pablo, mira, quiero tratar una cosa antes de seguir abordando el tema ideológico, filosófico, feminismo. Mira, aquí en mi país tenemos una situación un poco extraña, diría yo, porque primero está la tendencia mediática entre derecha versus izquierda, pero de igual forma aquí la educación política está muy débil, diría yo. Eh, si voy donde mi abuelo, mi mamá, mi hermano, le digo soy de derecha, no va a entender, no entiende qué implica ser de derecha o ser de izquierda. Lógicamente, el trasfondo del debate de derecha versus izquierda viene de la Revolución Francesa. Pero ya hoy en día es válido hablar de derecha versus izquierda tan solo por un asunto marcado entre tendencias. Pero ¿qué pasa? Aquí en mi país, la derecha realiza, ¿cómo diría?, alianzas electorales con partidos de Claro. izquierda. Y en partidos de izquierda, la mayoría son conservadores en temas sociales y culturales. ¿Por qué razón? Porque la doctrina política no está tan marcada. Superamos eso después de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría sí había un conflicto ideológico entre conservadores, marxistas, pero hoy en día no. Entonces, ves partidos de izquierda que tienen una posición bien marcada con el aborto, pero también ves otros partidos de izquierda que son conservadores en ese aspecto. Entonces, ¿a qué se debe eso? Tú como estudioso de la política. Bueno, mira, lo que pasa es que, al menos desde mi punto de vista y mi mirada política sobre todas estas ideas que surgen a partir de la época anterior a la Revolución Francesa, con toda la corriente liberal, tú tienes que pensar lo siguiente, Juan, que cuando se produce un resquebramiento de la unidad europea, que era una unidad que estaba muy basada en la fe, Europa, siempre se decía es la fe y la fe es Europa, cuando ocurre el gran drama de lo que fue la Reforma Protestante, comienzan a haber divisiones no solamente fuertemente teológicas dentro de Europa, sino que eso también tiene una consecuencia política muy grande. Y es ahí cuando los distintos príncipes toman partido, especialmente de los príncipes alemanes. Imagínate que ellos se encuentran con la posibilidad de arrebatarle las riquezas a los monasterios, porque esos monasterios que se habían formado en el siglo VII, en el siglo VIII, monasterios que eran los que habían organizado las ciudades. Si tú vas, por ejemplo, a la ciudad de Múnich, München en alemán, München significa el monasterio en alemán, porque todas las ciudades y los pueblos alemanes estaban formados alrededor de un monasterio. ¿Por qué? Porque los monjes tenían una organización, tenían trabajo, le daban trabajo a la gente, tenían la escuela. Se creó todo un sistema social, y por eso en todas las ciudades, generalmente europeas, pero especialmente las ciudades alemanas, que eran pueblos bárbaros, por así decir, que el Imperio Romano había llegado solo hasta cierto punto, comenzó a darse toda una estructura y una nueva civilización, que es lo que llamamos la civilización cristiana. Cuando ese orden comienza a caer, los príncipes que se separan del Imperio Romano ven ahí la oportunidad entonces para tomarse de esas posesiones, de las tierras. Muchas veces dicen la riqueza, pero la riqueza en realidad era la tierra, porque fíjate tú que en la organización geopolítica del momento, hasta la revolución industrial que tiene lugar principalmente en Inglaterra, todas las sociedades eran sociedades agrarias, y por eso mayor territorio, mayor el poderío o la potencialidad de un reino, de un principado, de una nación o lo que sea. Y es así cuando se requiebra este orden occidental que estaba bajo un gran emperador, y después el emperador tenía a su vez vasallos que eran los reyes y los príncipes, tienen que crear un nuevo orden político. Y es ahí cuando vemos el resurgir, lamentablemente, de lo que fueron los absolutismos, los reyes que se volvieron absolutistas, especialmente en Francia, que eso tuvo un rechazo después por ese nivel de opresión y demás que se vivía, un rechazo muy fuerte de la población, y que esos fueron los que usaron y catalizaron los revolucionarios de la Revolución Francesa. Los revolucionarios, los jacobinos, eran terroristas, eran los primeros, por así decir, bolcheviques. De hecho, los bolcheviques de la Revolución
rusa de 1917, ellos se inspiraron en la Revolución Francesa que asesinó a miles de personas, ¿no? Más de 300.000 personas murieron en esa revolución, miles de personas murieron en la guillotina, fue realmente una masacre lo que pasó ahí. Y es ahí cuando se comienzan a poner en práctica muchas ideas políticas del momento. Entonces teníamos ideas políticas de la democracia, por ejemplo, ideas políticas tanto de Locke como de Hobbes, como de Rousseau. Y es ahí cuando se da ese primer antagonismo en la Revolución Francesa de los que querían el orden antiguo, sigamos el orden porque esto se va a acabar y se va a ir todo al infierno. Y es ahí lo que se llamaba la derecha, porque se sentaban en la derecha del Parlamento y después era la izquierda, eran los revolucionarios. Mira qué gracioso, porque los revolucionarios de izquierda, los que mataron y demás, ahí quedó el nombre, la izquierda. Porque de hecho Marx, cuando él comienza a teorizar toda su doctrina y vuelve a la filosofía hegeliana y rusoniana en un partido político, primera vez en la historia que una corriente filosófica se vuelve partido político, él le llama comunismo por la Comuna de París. Se hace una relación estrecha. De hecho, Marx decía que el gran problema de la izquierda, de la Revolución Francesa, fue que no mataron a todos. Por eso fracasaron, decía él. Eso fue, imagínate, o sea, que el día que se haga una revolución comunista de en serio, que matar a todos, incluso los que te ayudan, que es lo que hizo Lenin. ¿Lenin qué hizo? Lenin realizó la revolución bolchevique en Rusia en 1917 y después terminó matando a todos los bolcheviques, a todos los que lo habían llevado al poder. Un poco parecido a lo que hizo Fidel Castro en Cuba también. Fidel Castro, ¿quién fue el que lo ayudó? ¿Quién fue el alma de esa revolución cubana guerrera? Fue el Che Guevara. ¿Y qué hizo con el Che Guevara? También los Claro, también. ¿y qué hizo? Los mandó a matar a todos. O sea, todos murieron. En realidad Che Guevara lo mandó a matar al África y no se murió, porque lo mandó al muere. Y como no se murió, es interesante que nuevos documentos han salido revelados que el Fidel Castro anunció la muerte del Che Guevara cuando el Che Guevara estaba vivo. Y el Che Guevara incluso escuchó por radio ese comunicado de Fidel diciendo ha muerto el Che Guevara y demás. Así que imagínate, lo esconden en Budapest, estuvo un año escondido, lo mandan para Cuba, lo tuvieron encerrado porque en realidad ya se había muerto. ¿Qué le va a decir al pueblo cubano? Resucitó el Che, ¿no? Y la gente iba a salir a las calles a adorarlo. Y lo mandan a Bolivia, como conocemos la historia, y lo matan. Es decir, es ese deseo sangriento. Entonces, ¿a qué voy con lo que tú me preguntas? Las ideas políticas a partir de la Revolución Francesa han llevado un vaivén muy grande, porque se vio lo que fue la Revolución Francesa, que fue tremendo. Hubieron distintas revoluciones en Europa, tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto las ideas políticas han ido por así recorriendo un largo camino por el cual no tenemos algo que es puramente, salvo en los partidos más extremos, algo que es puramente de izquierda, por así decir, o algo puramente de derecha. Por eso a mí no me gusta tanto hablar de esa terminología porque no expresa, es algo muy genérico, ¿no? Es muy genérico. Hoy en día los partidos que se dicen de derecha en general son todos tienen una agenda progresista que la abraza también la izquierda. Pero también puede pasar, como pasa en los Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, tienes de todo dentro del Partido Demócrata. Dentro del Partido Demócrata tienes una comunista total como esta Alexandria Ocasio-Cortez, pero también tienes grupos dentro del Partido Demócrata que son más conservadores, pero son socialmente demócratas en el sentido de ayudar a la gente, ayudar a los pobres, ayudar a los negros, a los inmigrantes y refugiados, pero tal vez no están de acuerdo con el aborto. Pero por otra parte, dentro del Partido Demócrata tiene gente que es furiosamente a favor del aborto, a favor de la eutanasia, pero están totalmente en contra de la pena de muerte, por ejemplo. Entonces tiene todas esas contradicciones que se han ido desarrollando dentro de lo que se llama el liberalismo. De hecho, el liberalismo, cuando mucha gente en Argentina, en Latinoamérica dice yo soy liberal, a mí me da un poco de risa porque el liberalismo es como una tela de arañas, tienes 10.000 ramas dentro del liberalismo. Y dentro del liberalismo tienes políticas liberales que son totalmente, para un latinoamericano que lo escucha, es totalmente socialista, como es lo que hace John Rawls, por ejemplo. Toda la escuela de John Rawls, el liberalismo político que sale de la Universidad de Harvard, es todo socialismo absoluto, por ejemplo. Entonces, vos a un liberal le presentas esa explicación del liberalismo y te dicen, no, yo con eso no quiero saber nada. Pero si es el liberalismo de Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos ser liberal, Juan, y tú de eso lo sabes bien seguro, significa ser de izquierda, ¿no? Claro, progresista absoluto. En Canadá, si tú dices yo soy liberal, eres lo peor, ideológicamente hablando, porque de hecho Trudeau es el partido liberal que apoyó
la revolución comunista en la China, apoyó a Mao Zedong, apoyaron la revolución en Camboya, apoyaron la revolución en Cuba, por ejemplo. De hecho, las conexiones que hay entre la familia de Castro, los Castro, y la familia de Trudeau son enormes. De hecho, el mismo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, él dice que su segundo padre fue Fidel Castro, imagínate. Imagínate, y él es la imagen del liberalismo progresista mundial, ¿no? Este Trudeau. Por eso hay una mezcolanza muy grande. Y yo les recomiendo a todos aquellos que dicen yo soy liberal, bueno, que se replanteen realmente qué significa, porque dentro del liberalismo, y yo voy a dar una charla explicando todas las distintas ramas, para que uno se dé cuenta y diga, bueno, a ver, pero pará, la cosa no es tan simple como parece, ¿no? Y es por eso que se da eso que tú me comentas en República Dominicana. Tienes partidos que dicen que son de izquierda, pero tal vez están a favor de la vida. Y tienes partidos que son de derecha y tienen cosas progresistas. O sea, es una mezcolanza absoluta. ¿Por qué se da eso? También yo creo por la falta de educación de nuestra clase política. Eso también hay que decirlo. La clase política de Latinoamérica es, como decimos en Argentina, lo más burro que existe. Son unos ignorantes absolutos. Y esa ignorancia los lleva a no tener un plan. Lo mismo, yo creo que la misma situación de República Dominicana la podemos aplicar de México, de Argentina, como en mi caso. No hay un plan de gobierno. Es todo ir haciendo como salga, ¿sí? Hay mucha corrupción, hay muchos intereses de fondo, hay realmente mucho egoísmo también dentro de la política latinoamericana, no un preocuparse por el bien común, de sacrificarse. Eso es lamentable realmente la historia de nuestros pueblos, y esa es una de las principales razones por las cuales nuestros países nunca han crecido y han avanzado mucho más allá de lo que tendrían que haber crecido, ¿no? Porque de hecho, si tú te fijas, la historia de Latinoamérica hasta el año 1800, 1810, un esplendor. Yo cuando estuve en República Dominicana, hablábamos más temprano, Santo Domingo, por ejemplo, tú ves Santo Domingo, tiene la primera universidad de América, antes que Harvard, que Yale, que Princeton. Tú vas a Santo Domingo, tienes la catedral, la catedral primada de América. Es un edificio que tú dices, pero aquí hubo una cultura tremenda. Aquí realmente tú ves la parte histórica de Santo Domingo y tú dices, esto realmente es como estar en Europa. Y uno dice, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó después? ¿No? Lo mismo se puede decir de Cusco, lo mismo se puede decir de Quito, lo mismo se puede decir del DF en México, lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Oaxaca en México y cantidad de otras ciudades, ¿no? Que me perdonen que no voy a mencionar muchas otras ciudades, que uno dice aquí hubo una grandeza arquitectónica, cultural, histórica, religiosa, filosófica, y sin embargo llegó un momento, hubo un quiebra absoluto con todo eso, con todo realmente ese crecimiento que se veía venir en América. Fíjate que Estados Unidos siempre siguió creciendo, pero no el caso de Latinoamérica. Hay muchas razones, ¿no? Está el hecho de Inglaterra, está el hecho de Francia, que nunca quisieron que realmente crezcamos, pero también están los políticos de nuestros países, que fíjate, mira lo curioso, aquí voy a tirar una bomba, ellos se consideraban así mismos liberales, y sin embargo nunca realmente ayudó a nuestros países a ser la potencia que deberían haber sido. Sí, Pablo, ahorita estaba leyendo un poco la parte de tu libro y me sorprendió bastante, o sea, no puedo mentir, y me chocó un poco la idea de que, o sea, lo que tú estableces acerca de que el marxismo nace de la corriente liberal. Claro. Pero entiendo más que válido aclarar a qué te refieres tú con esa clase. Bueno, mira, es curioso porque de hecho, si tú ves la historia de las ideas, tienes cuando se realiza ese quiebre, por así decir, político en Europa y surgen pensadores. Tienes a Hobbes, tienes a Hume, tienes a Locke, que se preocupan por dos cosas principalmente: la teoría del conocimiento, no lo voy a explicar, pero lo dejo de lado, y la teoría política, porque había que ofrecerle a las nuevas naciones, Estado-nación, los reinos y demás, había que ofrecerle una nueva teoría que funcione, porque ya había caído el imperio, ¿no? Todo lo que había continuado en el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico y demás. Entonces, es ahí cuando surge la teoría liberal con Locke. Esa teoría continúa después con Rousseau, pero es Rousseau el que le da un toque particular y que es lo que le da el origen al comunismo.
¿Por qué? Porque Rousseau, dentro de su teoría liberal, él tiene una contradicción muy grande. Él decía, a los seres humanos hay que darles toda la libertad, vida y por haber. Por eso se llama liberalismo, toda la libertad. Pero como eso llevaría a una selva donde nos mataríamos de todos, necesitamos sí o sí de controles, un Estado que controle absolutamente los impulsos del ser humano. Y aquí está la gran contradicción de Rousseau. Libertad absoluta, pero control absoluto por parte del Estado, lo cual da lugar a dos tipos de liberalismo. Y aquí se va a entender mejor lo que tú preguntabas. Dos tipos de liberalismo. El liberalismo que defiende las libertades individuales, que es el liberalismo de Francia, que es el liberalismo de los Estados Unidos, de Inglaterra, lo que muchas veces los jóvenes hoy en día en Latinoamérica conocen por liberalismo. Y luego está el otro tipo de liberalismo, que es el que busca controlar para que esto no se vaya por la borda. Esto es lo que tú dices, Claro, liberalismo duro. en la filosofía política se lo llama el liberalismo blando y el liberalismo duro. Aquí viene la sorpresa. El liberalismo duro también se lo conoce como marxismo. Es el marxismo. De hecho, tienen la misma raíz. Tanto el liberalismo blando como el liberalismo duro tienen la misma raíz. Y si tú te fijas, el capitalismo pertenece a ambos. Y muchos van a decir, pero ¿cómo va a decir que el capitalismo pertenece a ambos? Sí, el capitalismo del liberalismo blando es un capitalismo que ayuda incentiva la producción individual y demás. Y el capitalismo, el del Estado, es un capitalismo estatal. De hecho, es la misma estructura, es un capitalismo de Estado. Incluso históricamente, cuando se dio, la banca de Nueva York fue la que financiaba la Unión Soviética. Mira qué curioso. Entonces, por eso fue también el gran circo de la Guerra Fría. El gran circo de la Guerra Fría, ¿a quién favoreció finalmente? Favoreció a la banca capitalista de Nueva York, porque la banca capitalista de Nueva York le prestaba dinero a Argentina, por ejemplo, para combatir la guerrilla, y ahí fue el origen de la deuda externa de Argentina. Lo mismo pasó en Chile, en Bolivia, en todos nuestros países, y a la vez esa banca le prestaba dinero a la Unión Soviética para financiar toda la guerrilla en Latinoamérica, entonces, o en África, en Corea, en Vietnam y demás. Es decir, que en definitiva hay que verlo históricamente desde el punto de vista filosófico como dos tipos de liberalismo, el duro y el blando. Ahora, el liberalismo duro también históricamente surge como reacción al liberalismo blando. Es el hijo mal parido, como se le dice, o el hijo malo del liberalismo blando. ¿Por qué? Porque Marx, al ver la situación de los trabajadores, las situaciones muchas veces inhumanas que pasaban muchos trabajadores en Inglaterra y demás en esta fábrica, en la Revolución Industrial, que él como reacción él capitalizó este resentimiento de la gente, capitalizó, como hace la izquierda, ¿no? Capitalizan los resentimientos, capitalizan las heridas, capitalizan todo aquello que se pueda con un fin político. Pero en definitiva tienen la misma raíz en una persona que se llama Rousseau. Y Rousseau decía, el estado natural del ser humano es un estado bueno, es un estado de paz y demás, pero es la sociedad la que lo corrompe al ser humano. ¿Y qué lo corrompe? La propiedad privada. Por eso Marx se creía el mismo discípulo de un liberal que era Rousseau. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es el mal más grande, lo que corrompe al ser humano. Pero Marx fue un poquito más allá y él dijo, el hombre necesita propiedad privada por la familia. Entonces hay que destruir la familia si queremos destruir la propiedad privada. Por eso él fue más al corazón. Por eso todas estas leyes antifamilia que vemos hoy en día, podemos decir que son leyes propiamente de origen marxista también, ¿no? Ciertamente. Fíjate, mira, la izquierda pasó de dar una batalla política, una batalla económica, a dar una batalla cultural. Es por esa razón que tú ves en distintos escenarios, contextos, donde la izquierda propiamente hasta era racista, hasta odiaba a los homosexuales, e incluso perseguía a católicos, cristianos, etcétera, etcétera. No solo hay que mencionar el caso de Che Guevara, porque muchas veces nos quedamos en el caso de Che Guevara, en el caso de Fidel Castro. Pero ahí está también el Partido Comunista Sudafricano, cuando rechazaba a los negros en sus filas. De igual forma, ves el caso de Hitler y el caso de Bonhoeffer, cómo perseguía a los protestantes. E incluso perseguían también a algunos negros en la propia Alemania nazi. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón esta izquierda hoy en día asume como propio o como plataforma política más bien la defensa de estas minorías étnicas, sexuales, religiosas?
O, por ejemplo, ves ahora el movimiento Claro, ambientalista, indigenista, ideología de género, que adopción homoparental, que matrimonio gay. ¿Por qué la izquierda de hoy en día asume esta batalla? A pesar de que hay un trasfondo ideológico y filosófico que proviene de las ideas de Marx, que proviene de las ideas de Engels, el libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, cómo colocan la familia como una especie de lucha entre la burguesía claro, y el proletariado. Por eso pretenden no solo eliminar la familia, sino atacar directamente al cristianismo como tal, porque el cristianismo representa en esencia, como perspectiva teológica, a la familia y que busca velar, que busca, o sea, busca su defensa, porque de igual forma la familia representa en sí mismo la propiedad privada. claro. Entonces, aquí vienen estas ideas con Engels, con Marx, donde pretenden no solo eliminar la propiedad privada, sino la familia, porque al final de cuentas la familia es la base del sistema patriarcal, del sistema capitalista, que, o sea, por eso te pregunto, ¿por qué hoy en día ahora vemos en la izquierda dando una batalla cultural, cuando antes la mayoría de personas daban una batalla Claro, económica? era una batalla meramente económica y política y por eso a mí me parece que todo este movimiento progresista de hoy en día es mucho más peligroso de lo que fue la Unión Soviética. Porque se dio un giro, por así decir, teórico con un personaje llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci se da cuenta cuando se hace la revolución bolchevique, se da cuenta que en Europa no se dieron esas revoluciones naturales, los mismos comunistas se dieron cuenta. A ver, todo lo que había dicho Marx que se iba a dar naturalmente, no se dio naturalmente, no se dio. Porque según la teoría de Marx, la revolución comunista, ¿dónde se tenía que dar? En Inglaterra, porque en Inglaterra hubo una revolución industrial. Luego esa revolución comunista tendría que haber ocurrido en los Estados Unidos, tendría que haber ocurrido en Alemania. En ninguno de esos lugares ocurrió. Entonces, Gramsci se dio cuenta de que para que se dé esa revolución marxista se tenía que dar revolución cultural primero. Y por lo tanto había que trasladar esa supuesta lucha de clases económicas a otros temas. Y es ahí cuando es importante remarcar que se creó un instituto especialmente diseñado para adaptar el comunismo a una nueva situación, que es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, que se funda en una reunión que hubo en 1923, ellos ahí deciden que se iba a dar esa revolución comunista cultural desde varios aspectos, especialmente el sexual. Es ahí cuando ellos comienzan a diseñar los programas de educación sexual. Es ahí cuando ellos llegan en el año 33, si mal no recuerdo, llega Hitler al poder. Entonces la Fundación Rockefeller, mira qué interesante, el hombre más capitalista del mundo, se lleva a estos comunistas del Partido Comunista Alemán, se los lleva a los Estados Unidos, obviamente a trabajar al servicio de él, al servicio de la oligarquía financiera internacional, para desarrollar un nuevo tipo de comunismo. Y es ahí cuando se da origen a lo que ya había comenzado Marx con el marxismo cultural. Ellos se dan cuenta, a ver, tenemos que adaptar el marxismo. Esa supuesta lucha de clases ya no va más, porque en Estados Unidos hay una clase media, en Europa hay una clase media muy fuerte. En definitiva, esta revolución industrial que supuestamente iba a terminar oprimiendo y sumiendo en la pobreza a todo el mundo, terminó levantando el nivel de vida de la gente, ¿no? Y entonces es ahí cuando ellos dicen tenemos que crear una nueva terminología y ellos inventan el término minorías. Ahí, porque ahí si hay una minoría, tiene que haber una mayoría que es opresora. Y es ahí cuando ellos inventan el feminismo como una minoría oprimida por el hombre, siendo que las mujeres son el 51% del planeta Tierra, o sea que son más o son casi lo mismo que el ser humano. Es ahí cuando ellos comienzan a desarrollar la teoría racial de las razas, especialmente en los Estados Unidos, los negros suprimidos por los blancos, porque claro, en Estados Unidos se dio todo el tema de la segregación, entonces le vino como anillo al dedo. ¿Sí? Pero en África, hoy en día, ¿quién oprime a quién? Son los mismos negros que oprimen a los negros, la corrupción política que hay en África, ¿no? Si vamos a ver históricamente los esclavos negros que llegaban a América, ¿quién los vendía a esos esclavos negros? Eran los mismos negros africanos que iban a otras tribus que eran más débiles. Como tipo Claro, subastas. subastas y se lo vendían a los mercaderes portugueses, ciertamente, se lo vendían a los portugueses, lo que pasa en Boko Haram, por ejemplo, lo que hacen en Nigeria, que venden las niñas, tienen el mercado donde van a comprar niñas, por ejemplo. Y eso, ahí Black Lives Matter no aparece en esas cosas, ¿no? No tienen el coraje para irse a África y realmente denunciar todo eso. Ahora, resulta que la escuela de Frankfurt, entonces, trata de acomodar toda esta dialéctica marxista a una nueva realidad.
Y ahí es donde se da origen a la teoría de la raza, del racismo, a la teoría del feminismo, a la teoría del género, la teoría de las minorías en la política. Ahí es cuando el Partido Demócrata, en un momento determinado, ellos adoptan el término minorías. Nosotros somos el partido que luchamos por las minorías, lo cual es una gran mentira, porque en términos de miembros, de membresía, el Partido Demócrata tiene más miembros que el Partido Republicano. El Partido Demócrata fue el partido de los esclavistas. Es otra cosa interesante. ¿Sí? Sí, Claro, y muchos, esto me ha pasado, Juan, me han dicho, pero Pablo, ¿cómo vas a decir eso si en el sur de Estados Unidos son republicanos? Bueno, políticos del sur de Estados Unidos hubo un vuelco y se hicieron republicanos en rechazo a la política esclavista del Partido Demócrata. ¿Quién fue el que liberó a los esclavos en los Estados Unidos? Un presidente republicano. Yo no quiero hacer una defensa de los republicanos, simplemente estoy dando datos para que se entienda realmente cómo se hace un uso político de toda esta terminología. Otra cuestión que ellos desarrollan en la Escuela de Frankfurt en los Estados Unidos es lo que llaman la corrección política. ¿La corrección política qué significa? Significa usar el Estado como un aparato para corregir esas desigualdades. Y es ahí cuando surge en los Estados Unidos una ley en los principios de los años 70 por la cual se le debe dar prioridad a los negros, a las minorías, a las gentes históricamente discriminadas. Aquí en Canadá, por ejemplo, un médico de la Argentina iba a aplicar es un médico muy conocido en Argentina para ir a dar, no sé si eran unas clases o algo así en la Universidad de McGill, y me dijo, mirá lo que me piden. Y ahí dice, si uno es homosexual, lesbiana, transexual o pertenece a una minoría históricamente oprimida, automáticamente se le da el trabajo a esa persona. Por más que tú eres un físico, eres Einstein, eres la persona más conoce un tema en el mundo, si llega a aparecer un homosexual, una lesbiana, un transexual, te quedaste sin trabajo. Es lo que pasa en Canadá. Y yo le dije a este médico, doctor, eso pasa con todos los trabajos, con todo, absolutamente todo. Aquí en Canadá, por ley, porque es lo que se llama la corrección política, el Estado que corrige políticamente esas desigualdades le da prioridad a estas minorías históricamente oprimidas. O sea que estamos viviendo, ahí se nota lo de la dictadura, Juan. Imagínate que en República Dominicana entonces ponen estas leyes y va a generar un caos social enorme. Aquí en Canadá, el Colegio de Abogados de Ontario le ha mandado a todas las firmas legales de la provincia de Ontario que tengan minorías representadas. Y si no la tienen, van a ser multados. Es decir, tienen que tener un negro, tienen que tener un transexual, tienen que tener alguna representación de minorías, porque si no, son sociedades históricamente opresoras y pueden recibir multas muy grandes e ir a la Corte de Derechos Humanos. Una locura. Porque, ¿qué pasa? Suponte que, y ha pasado aquí en Ontario, ¿quiénes fueron los que se han quejado? Porque son todos de la India. Aquí en Canadá es un lugar muy multicultural, hay inmigrantes de todos lados. Y si tú, por ejemplo, vas a los Estados Unidos, vas a Nueva York, tú como dominicano, y quieres hacer un trámite o quieres averiguar algo, ¿a quién le vas a preguntar? A alguno del millón de dominicanos que viven en Nueva York, que es algo natural eso. Entonces hay que dejar que esas relaciones se den naturalmente. En los Estados Unidos hay más de 30 millones de hispanos, y los hispanos, cuando ellos tienen que hacer algo, lo hacen entre ellos porque es natural, por el idioma, por la cultura, por muchos otros motivos. Los negros también, los negros cuando hacen cosas, lo hacen entre ellos porque tienen una cultura muy distinta. No es una cuestión de racismo o de opresión, porque si fuera de racismo o opresión, los hispanos son racistas y los negros son racistas, lo cual no es así. ¿Sí? Pablo, me llegó una pregunta ahora. Hace mucho había leído algo, o sea, voy a aprovechar que tú vives en Canadá y que conoces más de la situación allá. Pero es cierto de que se promueve la segregación cultural desde el Estado. O sea, pretenden cómo olvidar, o sea, esos hijos nativos, los que son nativos, como que los entran en ciertos campos como para olvidar esa cultura. ¿Es cierto? Mira, ¿hay segregación cultural? a ver, Canadá, como alguien comentaba ahí, es un país que no tiene identidad, lamentablemente. Y se ha perdido esa identidad. Y eso se ha perdido gracias a políticas que adoptó el padre del actual primer ministro, Pierre Trudeau, el cual yo te decía era amigo de Mao Zedong, era amigo de Che Guevara, era amigo de Fidel Castro y de su hermano. Entonces,
él introdujo un cambio muy grande en la legislación canadiense y también introdujo en la reforma del Código Penal, por ejemplo. Él hizo una reforma muy grande de la Constitución. De hecho, abolió la Constitución y ahora tenemos lo que se llama el Charter of Human Rights, una Carta de Derechos Humanos. Y él declaró que Canadá iba a ser un país multicultural. De hecho, dentro de la filosofía política, cuando estudiamos a Canadá, se habla de una nación no solamente multicultural, sino que es una nación multinacional. Tú me vas a decir, ¿pero qué significa una nación multinacional? En Canadá tenemos muchas naciones. Tenemos las provincias, pero Quebec es una nación aparte. Es como otro país. Es como decirte Haití y República Dominicana. Viven en la misma isla, pero son dos naciones distintas. Es lo mismo que pasa aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque ellos tienen su código civil, tienen un código penal totalmente distinto. Es decir, tú cruzas el río Ottawa de la provincia de Ontario a la provincia de Quebec y entras a otro mundo, no solamente por el idioma, sino por las leyes, por los códigos civiles, por el código penal. Todo absolutamente distinto, es otro mundo. Entonces, en Canadá se ha propiciado esa desunión, por así decir, al acentuarse tanto el multiculturalismo, no existe la identidad canadiense, lamentablemente, que sí existió de antaño. Y eso le está haciendo mucho daño al país, yo creo, ¿no? Porque eso no permite entonces la unión, no permite, como tú mencionabas, el tema de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, cada una es su propio mundo, su propia nación, su propio territorio. Y entonces no se propicia de parte del Estado una unión y una propia identidad como país. No hay una identidad nacional de decir, bueno, somos todos canadienses. Tú le preguntas a alguien de Quebec si es canadiense, y me ha pasado, recuerdo, en una conferencia que fui a dar a un país en Sudamérica y escuché a un grupo de canadienses y estaban hablando en francés. Entonces fui y les pregunté si eran de Canadá, porque tenían un acento muy francés de Montreal, no de Francia. Y les pregunté en francés si eran canadienses. Y ¿sabes qué me dijeron? No, somos de Quebecois. Somos de Quebec. No somos canadienses. Fíjate, impresionante, ¿no? Increíble cómo esa segregación cultural, ese multiculturalismo termina llevando a una ensalada que es imposible de mezclar realmente. Ok, Pablo, ya para volver al tema de ideología y dictadura de género, ¿a partir de cuándo pasamos a tener una dictadura de género? En grandes rasgos, la ideología de género en cuanto a ideología se comienza a formar en el año 1955 con un artículo del doctor John Money que inventa la palabra género. Por primera vez en la historia jamás se había usado la palabra género para hacer referencia a un hombre o una mujer. Pero la palabra género es falsa, entonces no hay que usarla como cuál es tu género, soy hombre, soy mujer. Es falsa, no existe. ¿Cuál es tu sexo en todo caso? Pero en cuanto a dictadura, comienza de a poquito, especialmente en Canadá en el año 69, cuando se aprueban las uniones del mismo sexo, cuando comienzan a adoptar niños. De hecho, hoy en día hay personas de 30, de 40 años que fueron adoptadas en su momento por parejas homosexuales en los años 70 aquí en Canadá. Pero ya a partir de fines de los años 80, comienza todo un programa de ideologización, especialmente por un libro de propaganda, que no lo tengo aquí conmigo para mostrártelo, pero lo he mencionado en otras conferencias, un libro de propaganda que se llamaba Cómo hacer que Estados Unidos acepte el ser gay, ¿no? Abrace el ser gay. Y resulta que en ese libro es cuando se diseña todo ese programa de acción que tienen que poner en práctica todos los medios. Comienza todo un bombardeo masivo por parte de Hollywood, de películas, de televisión con respecto a cuestiones LGBT. Ahí es cuando George Soros comienza a poner miles de millones de dólares a la cuestión LGBT, la Fundación Ford, la Rockefeller Foundation, la Fundación Clinton. Una vez que Clinton llega a la presidencia, se funda esa fundación para tratar de avanzar toda esta agenda a nivel mundial, pero comienza a acentuarse ya políticamente hablando a nivel mundial con una reunión que hubo en las Naciones Unidas en el año 95, la conferencia de Beijing en China, donde se decide que la política del género iba a ser la política a nivel mundial. Y eso comienza a materializarse con los principios en Canadá, comienza de todos los lugares del mundo, es aquí donde se realiza ese experimento de ingeniería social, pero a modo de dictadura comienza a partir de los principios de Yogyakarta en el 2006, 2007, con la fundación del Club de los Buenos en el 2006, y luego por todas las leyes que se están implementando en nuestros países. En Argentina yo creo que la dictadura del género comienza
cuando se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006 y la Ley de Identidad de Género en el 2012, y por algunas sentencias de la Corte Suprema. En Canadá, la dictadura de género propiamente hablando comienza a partir del año 1999, cuando la Corte Suprema dictamina que afirmar que el matrimonio es entre el varón y la mujer va contra los derechos humanos. Entonces, mira, yo te voy a decir algo ahora. El matrimonio, para ser matrimonio, es solamente entre el varón y la mujer, nada más. Bueno, yo acabo de cometer un crimen. O sea, yo puedo ir a la cárcel mañana por haber dicho esto. ¿Por qué? Porque eso está penado por una decisión de la Corte Suprema de 1999 aquí en Canadá. Es ahí cuando comienza la dictadura. O sea que es algo que varía, ¿no? Varía de acuerdo al país. Podemos hablar de que en Chile ahora se está tratando de imponer esta dictadura. Podemos decir que lo mismo está pasando en Perú, lo mismo está pasando en México. Argentina y Uruguay son los países más atrasados. Ellos dirían avanzados, ¿no? Pero atrasados con respecto a esto. Avanzados en cuanto a dictadura en Latinoamérica. Canadá es el primer lugar a nivel mundial, después lo sigue tal vez Suecia, el caso de Noruega, que son otros países donde le quitan los hijos a los padres por negarse a esta agenda. Aquí en Canadá te quitan los hijos si uno se niega abiertamente a educarlos a los hijos de acuerdo a un género neutro, de tal manera que sean los niños los que decidan. Es una locura. Aquí en Canadá tienes escuelas, kinder, donde uno no puede ir y decirle y llevar al niño y decir que es varón o es nena. El niño ir eligiendo. Y traen una procesión de transexuales para que después el niño elija a ver con qué se quiere identificar. O sea, es tremendo realmente. Es una locura. Pablo, yo creo que la dictadura de género comienza cuando instalan ese chip lingüístico en el subconsciente de las personas. Sí, ciertamente. Y por eso tú ves muchas personas hablando de igualdad de género, que política de género, que mi género es el masculino, que mi género es el femenino. Entonces, es lo que tú dices, buena valoración que tú haces de la conferencia de mujeres en 1995, y que precisamente pretenden hablar de mujeres y hombres con el sustituto de género. Entonces, aquí se presenta un peligro a la hora de hablar de igualdad de género, porque bueno, si empezamos a diseñar políticas públicas con el objetivo de promover esta igualdad de género, o sea, tú ves políticos populistas diciendo que la igualdad de género es buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué no le llaman igualdad entre hombres y las mujeres? Claro, porque es mentira. Y comienzan a llamar claro, porque no apunta a eso en realidad. Porque es mentira. Entonces, es lo que te digo. La dictadura de género comienza cuando instalan ese chip lingüístico, mediático, en el subconsciente de las personas. Y entonces ves que por propia inconsciencia hablan con un lenguaje inclusivo, con un lenguaje a favor de estas minorías, etcétera, etcétera. Así que te pregunto, ¿por qué es peligroso hablar de igualdad de género? Es peligrosísimo porque la igualdad de género, en definitiva, como tú dices, apunta a un cambio antropológico muy grande, es decir, destruir la noción misma de persona humana. Es destruir el hecho de que somos hombres y mujeres. Fíjate que esa reunión que tú decías fue sobre la mujer en Beijing, pero Judith Butler, que fue la gran estrella, ella dijo que había que destruir el concepto de mujer y reemplazarlo por la identidad de género. Es decir, la ideología de género en cuanto a teoría afirma que ninguno de nosotros somos personas humanas, sino que somos una identidad. Cualquiera. Es algo que hay que descubrirlo por el sentimiento, por la autopercepción. Por eso tenemos, por ejemplo, pueden ver en mi sitio web la lista de los 112 géneros que han elaborado. Es decir, vamos a hacer un cambio antropológico en el cual ya no somos seres humanos. Por eso se habla de transespecies. Hay hombres que se autoperciben como gatos, como perros, como leones. Hay hombres aquí en Canadá que se autoperciben como una niña de 6 años. Por ejemplo, tenemos un caso en Toronto muy conocido, un hombre de 50 que se autopercibe como una niña de 6. Casos de presos, por ejemplo, que se autoperciben como mujeres para ir al pabellón de mujeres y violar mujeres. En casos de violadores ha pasado en países como Canadá, Estados luego Unidos, terminan acosando, violando, acosando, y después del sistema legal no pueden sacarlo porque es mujer, sería discriminarla. O sea que caen en esa trampa ideológica. Hay muchos peligros al respecto, pero también están los peligros psicológicos. Cuando a un niño lo expones a la ideología de género, en un momento crucial de su formación psicoafectiva y psicológica y de su propia constitución, de su propia identidad, cuando el niño va entendiendo quién es, si tú le presentas la ideología de género como se hace con los programas de educación sexual integral, le puedes fácilmente crear un trastorno psiquiátrico muy, pero muy grave.
como de hecho está pasando en Canadá, como está pasando en los Estados Unidos. Acaba de salir un libro hace unos días sobre la cantidad de casos en niñas que están desarrollando trastornos de identidad de género. Casos masivos en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos, que se están viendo niñas de a cientos, de miles. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una sensibilidad muy propia, también está relacionado con su constitución neurobiológica, y si a la niña se la hace dudar, y si a la niña se la ataca con respecto a su propia identidad, le pueden realizar un quiebre psicológico gravísimo. Al varón también, pero la niña es más sensible. Generalmente las niñas son más sensibles que los hombres. Una cuestión neurobiológica, una cuestión relacionada con la maternidad y muchas otras cuestiones. Entonces es peligrosísimo a un niño exponerlo a la ideología de género porque te lo pueden trastornar. Muchos homosexuales dicen, no, pero la educación sexual no va a hacer que tu hijo sea gay. No, capaz que no va a ser lo que sea gay, porque el desarrollar atracción hacia el mismo sexo es algo que se da por distintos factores, pero sí te lo pueden trastornar con respecto a su propia identidad. Como he visto cantidad de casos aquí en Canadá, de niños que han sido trastornados por el entorno, por la maestra, por la presión social en la cual se les dice que ese sexo que ellos tienen fue impuesto y se tienen que liberar. Cuando a un niño de 5 o de 6 años tú le dices eso, el niño no tiene los mismos criterios de discernimiento que puedes tener tú o que puedo tener yo, un adulto. Un niño es muy pasible a cualquier tipo de adoctrinamiento. Por eso uno tiene que tener tanto cuidado con los niños y nunca enseñarle cosas que no tengan fundamento, al menos que no tengan fundamento con la ley natural. Nunca, un niño es muy fácil pervertirlo, por así decir, si uno quisiese. Entonces, por eso el cuidado que deben tener los padres de que a sus hijos no los expongan a todas estas teorías lógicas y destructivas de su propia constitución psicológica, porque lo van a hacer tarde o temprano, y es lamentable realmente. Mira, también se presenta el mismo peligro cuando se pretende abordar el tema de violencia de género. ¿Por qué razón? Porque pretenden entonces... Pablo. Pablo, ¿me escuchas? Yo te escucho bien. Ok, bien, porque vi como que la imagen se pausó un poco. Ah, bien, ahora sí. Ahí. No te escucho. Ah, ok, bien, bien. ¿No me escuchas? Sí, sí, sí. Ok, te decía sí, que me hablaba está el caso de la violencia de género, sí. De género por igual. Claro. Pretenden entonces resolver un problema de violencia apuntando tan solo al género con que la persona se identifica, pero claro. no apuntan al origen, a la causa real. Y eso es un desastre, porque mira, si tú tienes que proteger a una mujer que está en una situación de violencia, con un hombre abusador, alcohólico, por la situación que sea, si tú reduces todo a una cuestión de opresión masculina contra la mujer, nunca vas a solucionar la causa verdadera. Nunca vas a saber si realmente esa mujer sufre violencia porque el hombre necesita cierto tipo de ayuda. O muchas veces ha pasado que es la mujer la que está realizando violencia psicológica contra sus niños, está realizando violencia psicológica contra el hombre, y llega un momento que el hombre explota porque no se puede controlar y ejerce violencia física sobre la mujer. Pero lamentablemente al reducir toda violencia de género no nos permite tener una idea de relaciones que a veces son muy complejas y que es necesario investigar por el bien de esos niños, especialmente cuando están envueltos. Y ese es el problema ideológico de toda esta cuestión de la violencia de género. Lo que hablamos al principio es una reducción simplista, y eso ya te hace ver que es algo ideológico. Una reducción simplista de algo que tal vez es muy complejo y que necesita realmente de investigación, especialmente por una cuestión de justicia. Una cuestión de justicia, ¿no? Sí, Pablo, ya nos queda poco, así que voy a aprovechar para hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, los que nos oponemos tajantemente a la imposición de estas ideas? Porque, bueno, tenemos que enfrentarnos a una izquierda que está ganando la batalla cultural y a un grupo de personas como nosotros que, al parecer, somos anorésicos culturalmente. O sea, que, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Qué podemos Mira, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer todos nosotros es formarnos bien. Formarnos para entender lo que está pasando y una vez que tengamos conocimiento, comunicarlo.
comunicarlo con otros para que la gente abra los ojos. Tal vez yo no voy a tener la habilidad de explicarlo como lo explicaste tú, por ejemplo, como lo explicó otra persona, pero sí puedo compartir este video, por ejemplo. Entonces, hay que ver la manera de conversar, la manera de dialogar, no de una manera autoritaria o sermonera o demás, sino como una preocupación. Yo a muchos padres les digo que tienen que llegar a otros padres manifestándole una preocupación, porque ahí es cuando todos prenden las antenas. ¿Sabes qué? Escuché una conversación entre Juan y este otro profesor de Canadá y resulta que dijeron cosas tremendas con toda esta agenda progresista y mira, te paso este video, por ejemplo. Compartir, ¿sí? Compartir, el formarse, compartir, animarse a hablar, animarse a denunciar, usar mucho de las redes sociales, porque las redes sociales hoy en día tienen mucho poder psicológico, tienen mucha presión sobre un gobierno. Entonces manifestarse, no quedarse callados, no quedarse callados porque en definitiva los gobernantes dependen de un hilo, penden de un hilo que se llama la opinión pública. Y si un gobernante toma una postura progresista, hay que denunciarlo y no hay que tener miedo de hacerlo. Hay que llamar la atención sobre esas cosas. Hay que involucrarse políticamente, el que pueda. Hay que involucrarse culturalmente. Hay que involucrarse realmente en esta batalla en la educación. Hay que ayudar. Hay que comenzar a diseñar cada uno de acuerdo a su situación, ¿no? En su pueblo, en su ciudad, en el país donde viva. Comenzar a diseñar estrategias que sean efectivas también para enfrentarse a este monstruo que nos ha, por así decir, atacado a todos en conjunto en todo el continente, desde Canadá hasta la Argentina y Chile. Es una realidad, el progresismo es una realidad muy peligrosa y tenemos que estar atentos porque el progresismo no es algo que se presenta solamente con la izquierda, sino que es algo que se presenta con grandes multinacionales, con grandes fundaciones, con políticas, con los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que vienen a imponer esas políticas por medio de préstamos y demás. Y que con esto de la cuarentena y el coronavirus y el quiebre de nuestras naciones se va a acentuar mucho más, porque como los países van a necesitar de esta ayuda económica, esto va a venir con un precio, esto no te lo regalan, ¿no? Sí, sí, Pablo, solo nos quedan 1 minuto 20 y les voy a decir a los chicos que voy a editar el video tan pronto terminemos. Va a quedar en el feed de Instagram y mañana lo estaría subiendo a YouTube. Así que bueno, solo nos queda 1 minuto y bueno, si quieres hacer alguna última valoración, algún consejo, cualquier cosa. Bueno, gracias a todos los que han estado escuchando, todos aquellos que quieran conocer más sobre el tema Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Es un libro que en República Dominicana lo pueden comprar con envío a Miami, a través de Miami, llegando a la isla. Así que el que quiera comunicarse conmigo me pueden encontrar aquí en mi Instagram, en mi canal de YouTube, en mi página pablomuneoziturrieta.com, las redes sociales. El que tenga alguna duda, siempre estoy ahí para asistirlos en lo que pueda. Gracias, Juan, a ti. Gracias a todos aquellos que han estado escuchando y los que nos van a escuchar después en la repetición de este video. Y desearles, bueno, que sigan adelante en esta lucha cultural. Pablo, muchas gracias, la verdad, un honor.